por la Patagonia chilena de verdad. La Patagonia chilena como refugio climático. La Patagonia chilena es un territorio inmenso y acoge ecosistemas y biodiversidad únicas. A nivel global y por sus condiciones climáticas y de aislamiento extremos, este sector austral de nuestro país es considerado uno de los últimos grandes refugios de biodiversidad frente al cambio climático. Hoy vamos a hablar de los refugios climáticos, que por sus características son espacios en los que las especies pueden prosperar y desarrollar su capacidad adaptativa, y que de otra manera, si no encontraran condiciones aptas para vivir, podrían incluso extinguirse. La Patagonia chilena ofrece esa fundamental oportunidad a las especies, la oportunidad de desarrollarse. Así comienza este nuevo episodio de la serie Por la Patagonia chilena de verdad, un podcast producido por Programa Austral Patagonia que busca mejorar el estatus de conservación en la porción marina y terrestre de la Patagonia chilena. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? En el capítulo de hoy conversaremos acerca de las características que convierten a la Patagonia en un refugio climático de primer nivel. Y para saber la importancia de esto tenemos a dos tremendas invitadas. En primer lugar, la investigadora y geógrafa Javiera Valencia, y en segundo lugar a María José Martínez Harms, que es coordinadora científica del programa Austral Patagonia e investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad IEP. Javiera, María José, sean muy bienvenidas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación. A ustedes. Bueno, vamos directo al tema que nos convoca, que son los refugios climáticos. Como introducción, nuestra Patagonia, desde la región de los lagos a Magallanes, es un conjunto de archipiélagos, ¿no es cierto?, formado por más de 40.000 islas, cuya extensión total de las costas suma más de 103.000 kilómetros. En este inmenso territorio, donde encontramos algas, crustáceos, corales, peces, delfines, ballenas, entre muchas otras especies, hay algo interesante, porque se contribuye de manera notable a fijar dióxido de carbono, uno de los gases que causan el calentamiento global. Y en este contexto, el tema de los refugios climáticos ha agarrado cada vez más fuerza. Y me gustaría que partiéramos esta conversación definiendo lo que son los refugios climáticos. Así que extiendo la pregunta a cualquiera de las dos que se anime a comenzar con esta definición tan importante. Si quiere, yo puedo partir. Bien simple, los refugios climáticos son áreas que son relativamente estables a los efectos y a los impactos del cambio climático. Entonces, en la Patagonia la consideramos un gran refugio climático porque todavía mantiene extensas áreas en estado silvestre. Tenemos 6 millones de hectáreas de bosque nativo adulto, prístino, tenemos 4.5 millones de humedales y turberas, que son ecosistemas que son muy potentes y mitigadores al cambio climático. Y bueno, y en Chile hay las proyecciones, los estudios dicen que al futuro, al 2100, los escenarios del cambio climático, van a haber muy pocos refugios en Chile y en el mundo. Entonces Patagonia, ya se han identificado, por ejemplo, el sur de la Isla Magdalena, el Parque Nacional de Isla Magdalena, en un estudio reciente, que existen refugios climáticos importantes que se deben conservar y que además son áreas que, como nosotros definimos, la Patagonia es un refugio, y como tú bien lo dijiste, es un refugio de biodiversidad terrestre, marina, dulceacuícola. Entonces es muy importante, es una solución basada en la naturaleza para los efectos devastadores que podrían tener el impacto del cambio climático en el futuro. Perfecto. Y en ese sentido, ¿por qué la Patagonia, que ya estamos definiendo que es un refugio climático, muchos de quienes nos escuchan probablemente han estado ahí y saben de lo que hablamos, pero si pueden profundizar un poco más en por qué específicamente la Patagonia chilena tiene estas características como refugio climático, como qué tipo de elementos se tienen que dar para que logremos tener esa categoría? Bueno, como bien María José lo definió, los refugios climáticos serían estas zonas más estables. Y pasa que en Patagonia, como ya sabemos, tiene un alto valor de conservación.
Y eso conjugado con ciertas variables paleobiológicas, ecológicas, genéticas, incluso condiciones climáticas y también otros factores abióticos, nos hacen pensar de que todo este cambio global producido por el hombre, antropogénico en esta etapa geológica, estaría permitiendo que en la Patagonia todos estos factores que acabo de mencionar, por su alto valor de conservación y por su poca intervención, además de otros factores, por ejemplo, campos de hielo, permitirían que la temperatura que está afectando a todo el planeta en Patagonia fuese un poco menor en este cambio. Resiliente frente al cambio climático. Claro, y eso estaría permitiendo que las especies, como en algunas partes van a necesitar migrar, porque ante estas variables de aumento de temperatura, disminución de agua, por lo tanto disminución de alimentos y otros factores ecológicos, las especies o migran o se extinguen. Entonces vemos que Patagonia, por estos factores conjugados en sí mismo, porque esto tiene una relación compleja de cómo funciona la naturaleza, permitiría que este espacio pudiera albergar a muchas especies ante un cambio de temperatura alto. Ya estamos viendo el aumento de temperatura en 1,2 grados desde la era preindustrial. Entonces, si es que vamos en relación al Acuerdo de París, que pide no aumentar en más de 2 grados a fin de siglo, estamos muy próximos a llegar a esta meta que de verdad no es buena para los sistemas de vida, para los ecosistemas, ni tampoco para nosotros como especies, como humanidad. Exacto. Javier y María José acabamos una síntesis. Entonces los ecosistemas tienen aquí un papel fundamental para frenar de alguna manera o mitigar los efectos del cambio climático. Y como ya hemos dicho, estos ecosistemas no solamente capturan CO2 de la atmósfera, liberando oxígeno, sino que también son el hábitat de diversas especies que necesitan adaptarse frente a estos cambios futuros. En un contexto de cambio climático, para que le dejemos este concepto a quienes nos escuchan, esto se llama soluciones basadas en la naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, el rol que cumplen estos ecosistemas y tenemos que empezar a mirarlos de otra manera. Y aquí me gustaría citarle un ejemplo que de hecho cuando lo leí me pareció tan interesante que guardé el recorte de prensa, y me refiero a las turberas. Esto salió en un artículo muy interesante en el diario Mercurio el 13 de julio de este año, y ahí se señalaba que las turberas, por ejemplo, absorben hasta 5 veces más CO2 que el bosque nativo, lo cual parece una cifra realmente muy notable. Y además de eso, lo trágico de alguna manera es que no hay ninguna regulación que las proteja, a pesar de que es una solución basada en la naturaleza para combatir el cambio climático. Y como dato, además, que se me quedó también de este artículo que leí, el 90% de las turberas están en la región de Magallanes, o sea, justamente lo que nos convoca en esta charla de refugio climático. Entonces me gustaría preguntarle un poco por eso, ¿qué otros ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza, yo ya les cité las turberas, nos pueden comentar ustedes que estén presentes en la Patagonia chilena? Bueno, como tú bien lo decías, las turberas es un gran tema, son 4.5 millones de hectáreas que existen en Patagonia, y como tú dices, son importantes almacenes de carbono en el largo plazo, entonces están cumpliendo un rol regulador del cambio climático súper importante, pero no solamente son las turberas, tenemos cuencas de bosques prístinos también, de 6.6 millones de hectáreas, y no todas están protegidas. En este momento tenemos ríos que corren libres, hay superficies importantes de estepas que tampoco están bien representadas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entonces hay una diversidad de tipos de ecosistemas y una diversidad de formas de vida en Patagonia que la hace bien particular y bien llama la atención la necesidad de conservar esta área. Y no es solamente el tema de biodiversidad, también hay una alta diversidad de culturas, de pueblos originarios, pueblos indígenas, comunidades locales que viven cerca y que dependen mucho directamente de los recursos naturales que entregan las áreas. Y también está el lado marino, las macroalgas, hay una superficie súper importante de bosques de güiro, y también queda todavía un universo por estudiar, toda la biodiversidad marina que existe en Patagonia.
Entonces, también el tema de cetáceos también cumplen un rol súper importante para el tema del cambio climático. Entonces, realmente es un refugio de herencia natural y biocultural muy importante, y por eso la necesidad de conservar. O sea, en Patagonia tenemos el 50% de las áreas en alguna categoría de conservación del SNASPE, de áreas terrestres, y en marino también es importante si consideramos el espacio costero de las áreas protegidas que están en los fiordos y en la costa. Entonces, en sí misma la Patagonia es una solución basada en la naturaleza, porque provee estos múltiples beneficios, no solamente el tema de la regulación climática, sino que también aspectos bioculturales, provisión de agua, etcétera. O sea, es una diversidad de procesos y servicios ecosistémicos que está proveyendo esta región. Javiera, a ti muchas gracias, María José, por la respuesta, que de hecho a propósito de una frase que tú dijiste, me gustaría saber qué le suscita a Javiera esta frase que tú dijiste, que la Patagonia en sí misma es una solución basada en la naturaleza. Javiera, con tu experiencia, me gustaría saber esa frase a ti, qué te provoca, si estás de acuerdo o qué te gustaría agregar. Sí, yo creo que Patagonia nos presenta una particularidad a nivel mundial, dada su poca intervención, y creo que como chilenos tenemos ahí un tremendo potencial, no solo de recuerdo para las futuras generaciones nuestros hijos, a nivel cultural, sino que también para la humanidad. Al ser uno de los pocos lugares que queda de manera prístina, creo que tenemos una oportunidad de mostrarle al mundo de que la conservación permite contrarrestar los impactos negativos que como sociedad hemos generado. En este caso, el calentamiento global antropogénico. La ciencia ya lo ha dicho, o sea, es en un 99,9% producto de nuestra intervención en la naturaleza, por un modelo de desarrollo bastante abusivo, sobre todo de los ecosistemas, y por la utilización del espacio de manera contaminante. Entonces, cuando hablamos de solución basada en la naturaleza, es un bonito concepto para hacer un llamado a los tomadores de decisiones y a aquellos que están hoy día elaborando reglamentos, leyes, que están llevando países en términos de decisiones políticas, de políticas públicas, que la naturaleza es una solución en sí misma, versus hoy día otras alternativas, como por ejemplo la geoingeniería. En cambio climático, también existen estas visiones que tratan de desarrollar la ciencia ya desde una manera casi perversa, en el sentido de jugar a ser dioses y crear, por ejemplo, la fertilización del océano, ir a fertilizar la atmósfera para así generar menos ingreso de luz y por lo tanto menos calentamiento. Entonces, cuando ya hay se desvirtúa una discusión en no entender cómo funciona el planeta, y que gracias a eso nosotros estamos vivos, gracias a eso tenemos la vida orgánica que hoy día existe y que nos permite estar acá y disfrutar de la naturaleza. Cuando volvemos a este concepto de solución basada en la naturaleza, es un concepto que queremos tratar de permear a aquellas personas que no entienden y que no comprenden mucho la necesidad de la naturaleza para mantener la vida tal como hoy día la vemos. Entonces, es un concepto que estamos tratando de relevar justamente para aquellos tomadores de decisiones que están mucho más alejados y con justa razón de investigaciones, de espacios científicos o de espacios donde la naturaleza en sí misma es un lugar de admiración, de respeto. Las culturas nativas así lo ven, y yo creo que como sociedad hemos perdido eso. Entonces hoy día volver a la naturaleza, volver a relevarla, volver a conectarnos con ella, creo que es un espacio que además las nuevas generaciones también lo están entendiendo. Entonces, de ahí un poco el concepto. Javiera, María José, antes de que avancemos en la estrategia climática a largo plazo, que es un tema también muy interesante que quiero que conversemos, me gustaría detenerme en algo que tú también dijiste, para quizás enfatizar un poco esta idea. Cuando uno conversa con científicos, por ejemplo, personas que han dedicado su vida a, por ejemplo, estudiar los ríos, a conocer el ciclo hidrológico, cuando tú les presentas el tema, por ejemplo, de la desalinización, por ejemplo, de las máquinas, ese tipo de máquinas que en el fondo intentarían de alguna manera proveernos del agua que ya los glaciares y los ríos no nos van a poder proveer, ellos hablan de la desconexión, en el fondo. Hablan de que quizás eso va a generar que la gente
pierda la conexión con la naturaleza, porque de alguna manera ya vamos a encontrar una solución distinta que va a permitir que prescindamos de los ríos, de los glaciares. Sentí que tú fuiste un poco a ese tema, con lo que dijiste recién, la importancia de volver a conectarnos con la naturaleza, de mirarla de una manera distinta y en el fondo, con lo que estamos hablando acá, la Patagonia chilena, poder ver a la Patagonia chilena con otros ojos, no solamente como una postal, sino realmente como una solución al problema más urgente que tenemos hoy como planeta, ni siquiera como sociedad, como planeta. Avancemos entonces, Javiera, María José, a la estrategia climática de largo plazo. Este es un instrumento que define los lineamientos que va a seguir el país considerando un horizonte de 30 años, es decir, hacia el 2050, para hacer, por supuesto, frente a los desafíos que presenta el cambio climático. A grandes rasgos, tenemos que transitar a un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar y mantener la neutralidad de estos gases, también reducir la vulnerabilidad de los efectos adversos del cambio climático, que ya se presentan en numerosas partes del país y se van a seguir presentando, y por supuesto cumplir también con los compromisos internacionales que hemos asumido como Estado chileno. Aquí, Javiera, me gustaría preguntarte cuáles han sido los aportes en tu experiencia, por ejemplo, en el programa Austral Patagonia, para incluir a los refugios climáticos en esta estrategia a largo plazo que tiene nuestro país para enfrentar los efectos del cambio climático en los diversos ecosistemas que tenemos de norte a sur. Mira, creo que primero que todo para contextualizar, el fin del programa Austral Patagonia es contribuir a elevar el estándar de conservación de la Patagonia chilena. Y en ese sentido, generamos ciencia, hay investigadores que están con nosotros investigando, pero también tenemos una visión de que esa ciencia no se quede en revistas que básicamente leen solamente los científicos y que nunca llegan aquellas investigaciones y resultados a las personas que toman decisiones y que finalmente vemos un desacople entre lo que la ciencia dice por un lado y las políticas públicas. Y ahí como programa Austral Patagonia tenemos la inquietud de que esta ciencia no se quede, que no sea ciencia para científicos, sino que también tenga una bajada. Y en ese sentido nosotros participamos de manera activa en los talleres que el Ministerio de Medio Ambiente invitó de manera abierta a todos expertos y a la ciudadanía en general, y participamos en los talleres en los que se estaba elaborando, co-construyendo esta estrategia climática, con la idea que distintos actores aportaran y fuese un documento que, como tú bien mencionaste, va al 2050, nos genera un marco de cómo llegar al 2050 en la carbono neutralidad. Y es ahí donde estuvimos participando y habían distintas mesas de trabajo, y una de ellas tenía que ver con soluciones basadas en la naturaleza y con algunos ecosistemas particulares. Se hablaba de bosques, se habló de distintas, de agricultura, además se habló de turismo, habían distintas mesas de trabajo y nosotros participamos sobre todo en aquellos espacios en que era de nuestra competencia, y ahí planteamos esta inquietud que llevamos trabajando de plantear refugios climáticos no solo en Patagonia, sino también en este país hay distintos ecosistemas que se van a ver afectados con el cambio climático, eso es evidente, y por lo tanto sería interesante identificar aquellos espacios refugios para aquellas especies que de alguna u otra manera, si no se adaptan, si es que no encuentran un albergue, van a extinguirse. Entonces es ahí donde planteamos esta posición. Fue bien recibida, sin embargo el documento está en construcción, así que estamos esperando en qué queda eso, y también obviamente vamos a estar atentos al proceso de participación ciudadana que se va a dar de manera abierta, en la cual también esperamos aportar. Perfecto. María José, me gustaría preguntarte algo relacionado con lo que acaba de hablar Javiera. Escuchándola, uno piensa que, claro, vamos avanzando, pero de alguna manera el concepto de refugio climático sugiere una urgencia, ¿no es cierto? Y todo esto implica protección, implican planes de manejo y toma tiempo. Entonces me gustaría preguntarte, María José, ¿cómo ves tú el avance desde que se comienza con esto y la proyección que va a tener? Porque de alguna manera uno entiende que esto tiene que ser pronto, hoy, no mañana.
¿Cómo vamos en la Patagonia chilena en este tema? Mira, primero quiero ser optimista porque ya que el 50% de la Patagonia esté protegida por declaratoria, ya es un avance. Ya es un avance, ya somos un ejemplo a nivel mundial, porque yo no sé, también están las famosas metas Aichi de la Convención de Biodiversidad Biológica, que establecen que no sé, que el 17% de los ecosistemas terrestres tienen que estar protegidos y el 10% de los ecosistemas marinos tienen que estar protegidos para el 2020, el año pasado. Y ahora se están formulando metas que van a ser aún más ambiciosas, que hablan del 30 al 50% del 30% creo que se está hablando, pero no, todavía están esas negociaciones. Entonces creo que ser optimista en que tenemos un nivel súper alto de conservación acá en Patagonia, que han habido esfuerzos históricos, hay un legado histórico desde los años 70, que hay que aprovechar. Hay muchas organizaciones, hay muchos centros de investigación trabajando en Patagonia. Entonces hay un tema bien importante y bien de avance. No estamos tan mal. El tema, pero sí estamos en un momento crítico y sí es urgente, porque por ejemplo en el tema marino hemos visto un avance importante en la salmonicultura, en el desarrollo de la salmonicultura. Ya hemos visto lo que ha pasado en la región de los lagos, en las costas de Chiloé, y lo vemos también en Patagonia, por ejemplo, en la Reserva Nacional Huaytecas, en Cahuéscar, que hay muchas concesiones en trámite y otorgadas de salmonicultura. Y entonces vemos que no es solo el cambio climático, también es la destrucción de hábitat, porque con esto, ¿qué se genera? Destrucción de hábitat también. Entonces son varios factores: cambio de uso suelo, destrucción de hábitat, cambio climático. Son muchos impulsores, muchos forzantes, muchos estresores los que están también jugando acá, y que creemos urgente, y desde el Programa Austral Patagonia también estamos avanzando en que estas áreas no queden solo en el papel, sino que pasemos a la fase de manejo, y que estas áreas tengan un manejo y no solo y que ese se mantenga en el tiempo a través de monitoreo, de monitorear el estado de la biodiversidad, tanto terrestre como marina, como dulceacuícola, en las áreas protegidas de la Patagonia. Perfecto, María José, claramente para pasar a las áreas de manejo se requiere mucha información, y aquí quería dar con el último tema que vamos a tocar en esta conversación, que es la investigación. Hay mucha literatura sobre la Patagonia, y toda esta información, todas estas actualizaciones del conocimiento que hay son clave para tomar las decisiones. Aquí me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿esta información está integrada, está de alguna manera actualizada? ¿Hay algún sistema que nos permita acceder a ella de una manera quizás más sistematizada? Mira, nosotros estamos trabajando en ello. Acabamos de publicar un libro. El libro es Conservación en la Patagonia, Evaluación del Conocimiento, Oportunidades y Desafíos, donde hicimos el esfuerzo de sistemáticamente colectar la información de acuerdo a los distintos sistemas, a sistemas terrestres, sistema dulceacuícola, el sistema marino, también considerando un componente sociocultural, al turismo. Entonces son 18 capítulos, y ya está muy enfocado a los procesos de toma de decisiones. O sea, cada capítulo tiene una sección de recomendaciones, más de 88 recomendaciones tiene este libro, que plantea inmediatamente la urgencia de actuar, y que estas acciones se vean reflejadas en el manejo de las áreas protegidas. Entonces, a lo que me refiero es que estamos avanzando, tenemos un repositorio con toda la información, pero todavía hay importantes brechas, hay necesidad de conocimiento en las mismas áreas protegidas, hay necesidad de conocimiento con respecto a la viabilidad, a la salud de los ecosistemas, a la viabilidad de los objetos de conservación, a los efectos de las amenazas de estas importantes. Yo te mencionaba, está el cambio climático, está el tema de destrucción del hábitat a través del avance de la salmonicultura o de otras actividades que están replicando el modelo productivo del centro sur de Chile a la Patagonia, y eso realmente hay una necesidad de frenarlo y de considerar a la Patagonia también, que tiene una diversidad de oportunidades
oportunidades, no solamente para la conservación, sino que también para el desarrollo y el bienestar humano, porque hay otras actividades como el turismo basado en la naturaleza o otras actividades que pueden ser mucho más compatibles con la conservación, con modelos de desarrollo más sustentable y más compatible con la protección de estos importantes ecosistemas. Perfecto, María José. Javiera, no sé si me quieren agregar brevemente cuál sería el próximo objetivo a corto plazo que tiene el programa Doctoras Patagonia, para que lo sepan nuestros auditores. ¿Cuál sería ese próximo objetivo? ¿Qué es lo que esperan conseguir a corto plazo? Por ejemplo, a súper corto plazo tenemos un panel el 4 de noviembre de 11:30 a 2:30 en el marco del encuentro de áreas protegidas y conservación, donde vamos a hacer una síntesis de estas recomendaciones y vamos a discutir las posibilidades y las oportunidades de transferir esta información a los ministerios, a la política pública. Entonces, eso en el súper corto plazo, y en el mediano plazo, largo plazo, Javiera te puede contar más sobre el trabajo con los planes de manejo que ella está liderando. Tenemos un trabajo comunicacional, como el que mencionaba María José, de actividades en las actividades públicas, pero también tenemos un trabajo que es un poquito más silencioso, pero que tiene que ver con colaborar directamente con CONAF a entregarles información para la construcción de planes de manejo. Estamos actualmente colaborando con 4 áreas protegidas que administra CONAF. Estamos muy contentos por eso y esperamos claramente de que sabemos que es un aporte y ahí estamos, pero esto ya es a mediano o largo plazo. Pero estamos todos los días en ello. Perfecto. Javiera, María José, le agradecemos muchísimo su presencia en este episodio del podcast por la Patagonia chilena de verdad. Y a todos que nos escuchan, los invitamos a escuchar el siguiente episodio para que de esta manera sigamos siendo un aporte para conservar la Patagonia chilena. Soy Matías Rivas y esto fue por la Patagonia chilena de verdad.